finales de 1938 vivía yo en Turín y me encontraba en plena crisis de misantropía. En menos de 12 horas había perdido 2 señoritas, útilmente complementarias entre sí, y un pullover que me gustaba muchísimo. Así que mi sicilianísimo amor propio estaba por demás humillado. Me habían tomado el pelo y estaba decidido a abandonar por algún tiempo el mundo y sus vanidades. Para aquel periodo de retiro no podía encontrarse lugar más apropiado que un café de la calle del Pop, a donde empecé a ir siempre, solo como un perro por la noche después de mi trabajo en el diario. Este café era una especie de Hades, poblado por sombras exangües de tenientes coroneles, magistrados y profesores jubilados. Vanas apariencias que jugaban a las damas o el dominó, envueltos en una luz oscurecida, y que nunca levantaban la voz por miedo a que algún sonido demasiado fuerte viniera a descomponer la débil trama de sus apariencias. Lo que se dice un verdadero limbo. Como animal rutinario que soy, me sentaba siempre a la misma mesita del rincón. A mi lado se sentaba siempre un hombre de edad muy avanzada, arrebujado en un viejo abrigo de cuello de astracán raído. Leía incesantemente revistas extranjeras, fumaba y escupía mucho. De cuando en cuando cerraba las revistas y parecía perseguir algún recuerdo en las volutas de humo. Después, reanudaba la lectura y volvía a escupir. Pero una vez, que en una de sus revistas se tropezó con la fotografía de una estatua griega arcaica, de esas que tienen los ojos apartados de la nariz y una sonrisa ambigua, me sorprendí al ver que sus dedos acariciaban aquella imagen con una delicadeza verdaderamente regia. Se dio cuenta de que lo había visto y gruñó algo con indignación. ¡Otro café! Nuestras relaciones habrían quedado en aquel plano de hostilidad latente de no haber surgido un incidente afortunado. Yo llevaba de la redacción 5 o 6 periódicos y entre ellos el Giornale de Sicilia. Eran los años en que la censura se ensañaba más y más, lo que hacía que todos los periódicos resultaran iguales. Aquel día el Giornale estaba por demás aburrido, así que lo leí rápidamente y lo dejé. Tomé otro diario y apenas había iniciado el examen de aquella otra encarnación de la censura. Perdone, señor. ¿Le molestaría si ojeo su Giornale de Sicilia? Soy siciliano y hace 20 años que no veo un periódico de allá. Por favor. Yo también soy siciliano, ¿sabe? Si quiere le puedo traer el diario todas las noches. Gracias. No creo que sea necesario. Se trata solo de una cuestión física. Si Sicilia sigue estando como en mis tiempos, me parece que nada bueno debe pasar allá, como desde hace 3000 años. Hasta mañana. Disculpe, me gustaría presentarme. Adiós, paisano. Y desapareció dejándome asombrado. Llamé a un camarero y señalándole la mesa vacía le pregunté quién era ese señor. Es el senador Rosario Lachura. Al día siguiente en el periódico busqué en el fichero donde se guardan las necrologías todavía en espera y allí estaba la ficha de Lachura. Había nacido en Achi Castello, Catania, en una familia pobre de la pequeña burguesía, y gracias a una asombrosa aptitud para el estudio del griego y a fuerza de becas y publicaciones eruditas, obtuvo a los 27 años la cátedra de literatura griega de la Universidad de Baviera. Después fue llamado a la de Turín, donde permaneció hasta su jubilación, dio cursos en Oxford y Turingia y viajó mucho.
Además de senador prefascista y académico de Berlín 6, era también doctor honoris causa por Yale, Harvard, Nueva Delhi y Tokio, y de las más ilustres universidades de Uppsala hasta Salamanca. Lo que siempre lo había distinguido de sus eruditísimos colegas era el sentido vivo, casi carnal de la antigüedad clásica. Y esto se había manifestado en una colección de ensayos titulada Hombres y Dioses, obra considerada no solo de alta erudición, sino de viva poesía. Entonces me expliqué estas voluminosas revistas y la lámina acariciada, e incluso la ojedad y ese lado refinamiento. Tenía 75 años. Vivía lejos de la opulencia, pero decorosamente, con su pensión y con su paga de ex senador. Era soltero. Paisano, por la forma en que me saludaste me doy cuenta que alguna de estas larvas te ha dicho quién soy. Olvídalo. Y olvida también, si no lo hiciste ya, los aritos que aprendiste en el instituto. Es mejor que me digas cómo te llamas, porque anoche hiciste la típica presentación farfullada y yo no tengo como tú el recurso de preguntar tu nombre porque aquí, desde luego, no te conoce nadie. Me llamo Paolo Corbera y nací en Palermo, donde me licencié en leyes. Ahora trabajo aquí en la redacción de la estampa. Para su tranquilidad, senador, le diré que en el instituto solo tuve un 5 más en griego. Y no me faltan razones para pensar que el más justamente me pusieron para poder darme el diploma. Gracias por decírmelo, es mejor así. Detesto hablar con gente que cree saber cuando en realidad ignora. Como mis colegas de la universidad. En el fondo, solo conocen las formas exteriores del griego, sus extravagancias y sus deformidades. El espíritu vivo de esta lengua, estúpidamente llamada muerta, no les ha sido revelado. Por otra parte, nunca les ha sido revelado nada. Además, pobre gente, ¿cómo podrán descubrir este espíritu si nunca han tenido ocasión de sentirlo? De sentir el griego. A mí me parecía que el senador exageraba. Los pobres miembros de sus colegas habían tenido exactamente las mismas oraciones que él de oír el griego antiguo. O sea, ninguna. Paolo, eres un hombre afortunado. Te llamas como el único apóstol que tuvo un poco de cultura y un cierto barniz de buenas letras. Aunque si no, no habría sido mejor. Los demás nombres con que andan por ahí los cristianos son en realidad sumamente viles. Nombres de esclavos. Seguía decepcionándome. Parecía el típico comicuras universitario, con una pizca de nechenismo fascista y con el ardor de alguien que tal vez ha estado callado mucho tiempo. Corbera. ¿Me equivoco? ¿O es este un gran apellido siciliano? Recuerdo que mi padre pagaba por nuestra casa de H. Castello una pequeña renta anual a la administración de una casa con Corbera de Palina o de Salina, no recuerdo bien. Y siempre estaba bromeando y diciendo que si en el mundo había una cosa cierta, era que aquellas pocas liras no acabarían en los bolsillos del dominio directo, como él decía. Pero tú eres uno de aquellos, Corbera. ¿O acaso eres el descendiente de un campesino que tomó el apellido del señor? Soy el único ejemplar superviviente de aquella familia. De todos los fastos, todos los pecados, todas las rentas no cobradas y todas las liras no pagadas. Todas las gatoparderías están concentradas en mí. Bueno. Yo tengo en gran consideración a las viejas familias. Poseen una memoria, minúscula ciertamente, pero en todo caso mayor que las otras. Es lo más que pueden ustedes conseguir en cuanto a inmortalidad física. Cásate pronto, Corbera, porque ustedes no han encontrado nada mejor para sobrevivir que diseminar vuestra simiente en los sitios más extraños. Decididamente acabamos con mi paciencia. ¿Ustedes quiénes? Todo el vil rebaño que no tenía la fortuna de ser el senador La Chibra. Y él la conseguía, la inmortalidad física. Nadie lo diría mirando su cara rugosa y su cuerpo pesado. Corbera de Salina.
No te ofenderás si sigo tuteándote como a uno de mis alumnos que por un momento son jóvenes. No, no, al contrario, me honra usted y me pone contento, realmente. Superadas las cuestiones de apellido y protocolo, hablamos de Sicilia. Hacía 20 años que él no ponía los pies allí. Y la última vez que había estado allá abajo, porque así lo decía a la manera de Montesa, solamente se había quedado 5 días en Siracusa para discutir con Paolo Orsi algunas cuestiones acerca de las alternancias de los semicoros en las representaciones clásicas. Háblame de nuestra isla. Es una tierra hermosa, pero está poblada de asnos. Los dioses habitaron en ella. Y es posible que en los agostos inagotables la habiten todavía. Pero no me hables de esos 4 templos recentísimos que hay porque no comprendes nada de ellos, estoy seguro. Hablamos de la Sicilia eterna, de las cosas de la naturaleza, del perfume del romero de Petroneverde, del gusto de la miel de Milili, del ondear de las mieses en el día de tus ojos, tal como se ve de las ráfagas, el perfume vertido sobre cuadrados, según dicen por los cítricos, en algunos atardeceres. Del encanto de ciertas noches de verano, a la vista del golfo de Castellammare, cuando las estrellas se espejean en el mar dormido y el espíritu del que se ha echado boca arriba entre los ventiscos se pierde en el vórtice del cielo, mientras el cuerpo tenso y alerta teme el acercamiento de los demonios. El mar de Sicilia es el de más colorido, el más romántico de todos los que he visto. Será lo único que no podrán echar a perder ustedes fuera de las ciudades, ¿se entiende? En los bodegones de la Ribera, ¿se sirven todavía los erizos partidos por la mitad? Sí, todavía, aunque ahora se los come poco por miedo al tifus. Sin embargo, son lo más hermoso que hay allá. Esos cartílagos sanguíneos, esos simulacros de órganos femeninos perfumados de sal y de algas. ¡Qué tifus ni qué idioteces! Son peligrosos, como todos los dones del mar, que da la muerte junto con la inmortalidad. En Siracusa se los pedí especialmente a Orsi. ¡Qué sabor! ¡Qué aspecto divino tenía! El recuerdo más hermoso de mis últimos 50 años. Hablamos mucho, se empeñó en hablar mucho. Estos muchachos de buena familia siempre andan sin un centavo en el bolsillo. Y nos separamos como amigos, a pesar de los 50 años que separaban nuestras edades y los miles de minutos que separaban nuestras culturas. Seguimos viéndonos todas las noches, y aunque el humo de mi furor contra la humanidad comenzaba a disiparse, me imponía el deber de no dejar de reunirme nunca con el senador en los infiernos de la calle del pobre. No era que charlásemos mucho. Él seguía leyendo y tomando notas, y solo me dirigía la palabra muy de vez en cuando. Pero siempre que hablaba era un fluir armonioso de orgullo e insolencia, mezclado con alusiones disparatadas y vetas de incomprensible poesía. Creo que él también me había cobrado cierto afecto. Pero si había tal afecto, no era, como diría el senador, el que uno de nosotros puede sentir por otro ser humano,
sino que se parecía más bien al que una vieja solterona puede sentir por su canario, del cual solo conoce la fatuidad y la falta de entendimiento, pero cuya existencia le permite expresar en voz alta añoranzas en las que el animalito no cuenta para nada. Solo que si él no estuviese allí, a ella le invadiría la desazón. Comencé a notar que cuando yo tardaba, los ojos altivos del viejo estaban clavados en la puerta de entrada. Pasó cerca de un mes para que de las consideraciones generalizadoras pasásemos a los temas indiscretos, que son a fin de cuentas los únicos que distinguen las conversaciones entre amigos de las que se mantienen entre simples conocidos. Fui yo quien tomó la iniciativa. Como me molestaba su costumbre de escupir, costumbre que también había molestado a los guardianes de Lares, que acabaron poniendo una escupidera de latón a su lado, una noche se lo pregunté. Senador, ¿por qué no trata de curarse ese catarro? Mi querido Corbera, yo no tengo ningún catarro. Si hubieras observado con cuidado, te habrías dado cuenta que nunca toso antes de escupir. Mi escupida no es señal de enfermedad, sino de salud mental. Escupo por repugnancia hacia las tonterías que leo. Si te tomas el trabajo de examinar ese trasto, verás que tiene muy poca saliva y nada de flema. Mis escupidas son simbólicas y altamente culturales. Pero si no te gustan, vuélvete a tus saloncitos de provincia donde nadie escupe solo porque nunca se quiere sentir náuseas de nada. Sentí deseos de levantarme y dejarlo cantado. Pero, al darme cuenta que la culpa era mía por ser tan imprudente, me quedé. Y él volvió a atacarme. ¿Y tú por qué frecuentas este erebo lleno de sombras y, como tú dices, de catarros? Este lugar geométrico de vidas fracasadas. En Turín no faltan esas criaturas que a ustedes les resultan tan deseables. Una vuelta por el Hotel del Castillo, por Rivoli, por Moncalieri en el balneario y vuestros sucios esparcimientos inmediatamente se harán realidad. Pero ¿cómo hace usted para conocer esas direcciones, senador? Para tener información tan exacta de esos lugares de placer. Las conozco, Corbera, las conozco. Frecuentando políticos y académicos se aprende eso, solamente eso. Créeme, vuestros sórdidos placeres nunca han interesado a Rosario la Chula. Era cierto. Se percibía en él, como se decía en 1938, que su retrato sexual nada tenía que ver con la edad. La verdad, senador, es que yo empecé a venir aquí como a un asilo temporal, lejos del ruido, a raíz de ciertos problemas con dos muchachas de esas que usted censura tan justamente. ¿Cuerno, Corbera? ¿O enfermedad? Ninguna de las dos cosas. Abandono. La señorita número 1 hurgaba en un bolsillo buscando algunos billetes cuando encontró una carta de la señorita número 2, que aún con falta de ortografía no dejaba lugar a dudas en nuestra relación. Hubo por parte de ella un intento de sacarme los ojos, algo que pude impedir retorciéndole sus graciosas muñecas. Ahí se terminó el altercado y también el marcha. No voy a verla nunca más. Tampoco volví a ver un pullover de cachiné negro que me había costado un ojo de la cara. Esa misma tarde tenía una cita con la señorita número 2, pero en lugar de la muchacha más deseada en ese momento, me encontré con un hermanito suyo de 12 años quien me entregó una tarjetita donde se me notificaba mi despido absoluto
motivado por mi deshonestidad meridional. Claro, la señorita número 1 había ido a buscar la número 2, la había cizañado, y yo me había quedado sin plumas y cargando. Eso es lo que pasa cuando se hace el amor entre seres enfermos y deslucidos. Y lo mismo le diría a esas dos trotacalles si tuviera la desgracia de encontrarme con ellas. Enfermas. Eran imponentes las dos. Tendría que haberlas visto comer cuando rozábamos los espequis. Y deslucidas, para nada, eran dos muchachas estupendas, hasta elegantes. Enfermas. He dicho bien, enfermas. Dentro de 50 o 60 años o mucho antes reventarán, así que están enfermas desde ahora. Y deslucidas también. Bonita elegancia esa hecha de baratijas, de pulóveres robados, de melindres aprendidos en el cine. Linda generosidad esa de andar a la pesca de unas liras grasientas en los bolsillos de su amante en lugar de regalarle perlas rosadas o ramos de coral. Eso es lo que pasa cuando uno se junta con esos mamarrachitos pintarrajeados. ¿No sentían asco ellas y tú? Tú y ellas al besuquear vuestros futuros esqueletos entre sábanas malolientes. Las sábanas estaban siempre limpísimas. ¿Y a quién le importan las sábanas? El hedor al cadáver era de ustedes. ¿Cómo pueden organizar esa juerga gente de su ralea y de la tuya? Pero uno no puede acostarse solamente con Altezas Serenísimas. ¿Y a quién le importan las Altezas Serenísimas? También son carne de sepultura como esas otras. Pero tú no puedes comprender estas cosas, jovencito. Y hago mal en decírtelas. Es inevitable que tú y tus amigas se hundan en los mefíticos pantanos de esos inmundos placeres. Son muy pocos los que saben. no volví a verlo durante 3 días. Al cuarto me llamaron por teléfono a la redacción. Era Bettina, y la manchaba del senador, quien me mandaba a decir que había tenido un fuerte resfrío, pero que ahora estaba mucho mejor, y que quería verme esa misma noche después de cenar. Calle de Bértola, 18, segundo piso a las 9. El número 18 de la calle de Bértola era un viejo palacio venido a menos, pero el departamento del senador era amplio y bien cuidado. Gracias a Bettina, supongo. Desde el vestíbulo empezaba el desfile de libros. De esos libros, de texto modesto y de encuadernación barata de todas las bibliotecas vivas. Había millares en las 3 habitaciones que atravesé. En la cuarta estaba el senador. No se levantó cuando entré, pero me recibió con gran cordialidad. Ahora estoy mejor, incluso bien del todo. Solo espero que se suavice esta ola de frío para ponerme de nuevo en circulación. Me ofreció un resinoso vino chipriota y unos dulces turineses con grado sabiamente coloquial. Estaba de tan buen humor que sonrió 2 veces con toda la boca. Tengo que excusarme por mis arrebatos de cólera anhelables, Corbera. Sí, me excedí en los términos. Estuve moderado en los conceptos, pero nadie se hace eso. Lo miraba devorar esos empalagosos dulces y me sentí lleno de respeto hacia ese viejo de quien yo sospechaba era muy desgraciado, a pesar de su triunfal carrera. Los dulces, Corbera, tienen que ser dulces y basta, porque si además tienen otro sabor, son como besos depravados. Me gustaría conocer su biblioteca. No te preocupes, son todas cosas clásicas que no pueden interesar a un hombre como tú, moralmente aplazado en griego.
Esta habitación en la que estábamos era también su estudio. En las paredes había enormes fotografías de tamaño natural de estatuas griegas arcaicas. No eran de esas fotografías que uno puede conseguir en cualquier librería, sino ejemplares magníficos, evidentemente pedidos con autoridad y enviados con devoción por los museos de todo el mundo. Allí estaban el caballero del Louvre, la diosa sentada de Tarento, que está en Berlín, el guerrero de Delfos, la Corea de la Acrópolis, la mujer Lapita y el febo de Olimpia. ¿Lo ves, Corbera? ¿Lo ves? Esta sí, tal vez. Esta sí. Tus mamarrachitos no. Sobre la chimenea había ánforas y cráteras antiguas que representaban a Ulises atado al mástil de la nave y a las sirenas que de lo alto de una roca se estrellaban contra los escombros, en castigo por haber dejado escapar la presa. Patrañas, Corbera. Esas son patrañas pequeño burguesas de los poetas. Nadie escapa. Y aunque alguien hubiera escapado, las sirenas no morirían por tan poca cosa. Además, ¿cómo hubieran hecho para morir? En la mesita, en un modesto marco, una fotografía vieja y descolorida. Un joven de 20 años, casi desnudo, de cabellos crespos y despeinados, con una expresión arrogante y en unas facciones de muy rara belleza. Por un momento me quedé perplejo. Ahora comprendí. Ese paisano, ese era, es y será Rosario la Chica. Así que el senador había sido un día ese joven Dios. Corbera, estoy muy contento. El rector de la Universidad de Coimbra me invita a formar parte del Comité de Honor del Congreso de Estudios Griegos que se hará en Portugal. Me voy a embarcar en Génova, en el Rex, con congresistas franceses, suizos y alemanes. Me voy a tapar los oídos, como dice, para no escuchar las tonterías de esos retrasados. Y tendré unas hermosas jornadas de navegación. Sol, azul, olor de mar. Después de aquellas visitas, nuestras relaciones se hicieron mucho más cordiales, o al menos por mi parte. Encargué que me mandasen de Génova unos erizos de mar bien frescos, conseguí vino del Etna, pan aldeano, y con cierto temor invité al senador a conocer mi visita. Aceptó mi cortesía. Así que este Corbera es el centro de tus sucias aventuras. Bueno, tal vez seas menos ignorante de lo que parece. Este Shakespeare entendía algo. The sea changed into something rich and strange. Contortions caballic of silent tears. Un mar cambia hacia algo rico y extraño, que pociones he bebido de lágrimas de sirena. ¿Qué es esto? ¿Cómo sabes que son las cosas que más deseo? Puede comerlos tranquilo, senador. Esta mañana estaban todavía en el mar. Sí, ustedes siempre con esa dependencia hacia lo que le genera, hacia lo que se pudre, siempre con las largas orejas atentas, escuchando los pasos arrastrados del amor. Gracias, Corbera. Fuiste un buen famulus. Lástima que estos erizos no sean de nuestro mar, que no estén envueltos en nuestras arcas. Pero hiciste lo que pudiste. Hiciste lo que pudiste. Claro, el senador nunca lo había pensado antes, pero después de sus comparaciones tan originales, es cierto. Esos erizos partidos, esa carne herida, sangrienta, extrañamente compartimentada, parecen una disección practicada en no se sabe qué delicados órganos femeninos.
ponerle limón, senador? Ustedes siempre con esos sabores añadidos. El erizo tiene que saber también a limón, el azúcar también a chocolate, el amor también a paraíso. Terminó de comer, bebió un sorbo de vino y cerró los ojos. Poco después advertí que entre sus párpados marchitos rolaban los lágrimas. ¿Estuviste alguna vez en Augusta, Corbera? Estuve 3 meses cuando era recluta. A la hora de salida tomábamos una barca y nos íbamos a dar unas vueltas por las aguas transparentes de los puertos. ¿Fueron alguna vez a ese golfito interior, por encima de Punta Iso, detrás de la loma que domina las salinas? Claro. Es el lugar más hermoso de Sicilia. La costa es salvaje, ¿verdad, senador? Desierta, completamente desierta. El mar es del color de los pavos reales y enfrente, más allá de aquellas olas cambiantes, se debate el Ebro. De ningún otro sitio se lo ve tan hermoso como en Medellín. Sereno, poderoso, verdaderamente divino. En ese lugar uno puede ver un espectro eterno de él. Eres un buen muchacho. Corbera, si no fueses tan ignorante, se podría haber hecho algo de ti. Vamos a buscar tu cachivache. Quiero irme a casa. 2 días antes de su partida a Génova me dijo que al día siguiente no iría al café, pero que me esperaba en su casa a las 9 de la noche. Mira, Corbera, si te hice venir aquí esta noche aún a riesgo de echarte a perder alguna de tus fornicaciones, es porque te necesito. Mañana me voy. Y a mi edad, cuando uno viaja lejos, nunca sabe si no se va a quedar allá para siempre. Sobre todo cuando se viaja por mar. ¿Sabes? Yo, en el fondo, te quiero bien. Tu ingenuidad me conmueve y tus confesadas maquinaciones vitales me divierten. Además, me parece haber comprendido que tú, como algunos de los sicilianos de la mejor especie, has logrado la síntesis de los sentidos y la razón. No por cultura, claro, sino por instinto animal. Por lo tanto, mereces que no te dejen ayunas sin haberte explicado la razón de alguna de mis rarezas, de alguna frase que seguramente te habrá parecido digna de un loco. Es verdad que no comprendí muchas de las cosas que usted me dijo, pero siempre las atribuí a mi corto entendimiento. Jamás pensé en una razón suya. Está bien, Corbera, es lo mismo. Los jóvenes siempre piensan que los viejos están locos, cuando muchas veces es al revés. Pero para explicarte, te voy a contar una aventura insólita que me ocurrió cuando yo era ese señorito. Fue en 1887, cuando yo tenía 27 años. Y el aspecto que tenía en esa fotografía. Ya entonces me había doctorado, había publicado trabajos y desde hacía un año me preparaba para un concurso en la Universidad de Padilla. Además, nunca me había acercado a una mujer. En realidad, nunca me acerqué a una mujer ni antes ni después de aquel año. Tu parpadeo es muy grosero, Corbera. Lo que te digo es verdad. Verdad y también orgullo.
Ya sé que los de Catania tenemos fama de preñar a nuestras niñeras, pero no es mi caso. Cuando se frecuenta día y noche diosas y semidiosas, como hacía yo entonces, no quedan ganas de andar por los prostíbulos. Un corberita que probablemente habrás conseguido tu puesto en el diario gracias a la recomendación de algún jerarca. No sabes lo que es la preparación para un concurso a una cátedra universitaria de literatura griega. Hay que darle y darle hasta el límite de la demencia. Así que estudiaba como un perro y además daba clases particulares a algunos alumnos aplazados en el instituto. Y encima de todo sobrevino la catástrofe de aquel verano de 1887. Era un infierno. Si al mediodía tocaba la baranda de hierro del balcón, tenía que ir corriendo al hospital. Los empedrados del lava parecían a punto de volver al estado líquido y el siroco le golpeaba la cara todo el día. Yo iba a reventar. Un amigo me salvó cuando me encontró vagando por las calles y balbuceando versos griegos que ya casi ni entendía. Me dijo: oye Rosario, si te quedas aquí te volverás loco y adiós concurso. En Augusta tengo una casucha a 20 metros del mar. Yo no voy a ir, así que lleva tus libros e instálate allí todo el verano. En la estación pregunta por la casita de Caro Verde, todos la conocen. Seguí su consejo y me fui aquella misma noche. Al otro día, al despertar, me encontré frente a una pura extensión de mar, con el Etna al fondo, envuelto en los vapores de la mañana. El puerto estaba completamente desierto, como me has dicho que lo está todavía hoy, y era de una belleza única. Fui al pueblo y alquilé una barquita ligera que un pescador me llevó esa tarde. Verdaderamente aquello era otra cosa. El calor era tremendo, también en Augusta, pero al no reverberar en las paredes, ya no producía una postración bestial, sino una tranquila euforia. Hasta el estudio había dejado de ser una fatiga. Permanecía largas horas en la barquita que se balanceaba ligeramente. Y a menudo me encontraba midiendo los versos de los poetas y repitiendo los nombres de aquellos dioses ordinarios. Había a mi alrededor una especie de encantamiento que me predisponía al prodigio. Y ese prodigio ocurrió la mañana del 5 de agosto a las 6. Me levanté, salté a la barca y me alejé de la playa. Estaba declamando unos versos cuando de pronto sentí un brusco descenso del borde de la barca detrás de mí, como si alguien se hubiera agarrado para subir. Me di vuelta y la vi. El rostro terso de una muchachita de unos 16 años surgía del mar y dos manos pequeñas apretaban el borde de la barca. Sonreía, dejando entrever unos dientecillos agudos y blancos como los de los perros. Pero no era una sonrisa como las que se ven entre ustedes. Aquella sonrisa se expresaba solo a sí misma, con una casi bestial alegría de existir, un gozo casi divino. Aquella sonrisa fue el primer sortilegio que actuó sobre mí, revelándome paraísos de olvidadas serenidades. El agua del mar
resbalaba de los desordenados cabellos color de sol sobre los ojos verdes muy abiertos, sobre aquellas facciones de pureza infante. Moviéndome con precaución, me incliné y le tendí las manos para ayudarla a subir, pero ella, con asombrosa energía, se hundió derecha en el agua hasta la cintura. Me ciñó el cuello con los brazos, me envolvió en un perfume que me era desconocido y se deslizó en la barca. Desde la ingle para abajo, su cuerpo era el de un pez, revestido de pequeñísimas escamas nacaradas y azules, y terminaba en una cola bifurcada que golpeaba lenta el fondo de la barca. Era una sirena. Estaba echada, apoyando la cabeza en las manos cruzadas, mostrando con tranquila impericia los delicados pelillos de las axilas, los senos separados, el vientre perfecto. De ella brotaba lo que torpemente llamaba un perfume, un olor mágico de mar, de voluptuosidad jovencísima. Ella hablaba, y después de los sortilegios de la sonrisa y del olor, me vi subyugado por el tercer sortilegio, el de la voz. Era un poco gutural, velada. En ella se percibían resacas perezosas de mares estivales, el murmullo de las últimas espumas sobre la playa, el paso de los vientos sobre las ondas lunares. El canto de las sirenas no existe, Corbera. La música a la que no se escapa no es otra cosa que su voz. Me dijo, te oí hablar a solas. Me gustas. Tómame. Soy Ligeia, hija de Calíope. No creas en esas fábulas inventadas sobre nosotras. No matamos a nadie, solo amamos. Yo remaba con mis ojos clavados en los suyos. Y cuando llegamos a la orilla, tomé entre mis brazos su cuerpo aromático y sentí que ella ponía en mi boca una voluptuosidad que para los besos terrenales es lo que el vino al agua insípida. Así empezaron aquellas 3 semanas. No me está permitido entrar en detalles, ni yo sería piadoso contigo si lo hiciera. Baste decir que en aquellos abrazos gozaba yo a la vez de las más altas formas de voluptuosidad espiritual y de esa elemental voluptuosidad que experimentan los pastores solitarios cuando se acoplan a sus cabras. En aquellos días, Corbera, he amado tanto como 100 de vuestros don Juanes juntos en toda su vida. Y qué amores. Pero no quisiera que imagine que en aquellas 3 semanas ella y yo vivimos maritalmente compartiendo la cama, la comida, las ocupaciones. Las ausencias de Ligeia eran muy frecuentes. Sin decirme nada se lanzaba al mar y desaparecía a veces durante muchísimas horas. Cuando volvía, casi siempre al amanecer, se arrastraba sobre los guijarros, mitad dentro, mitad fuera del agua, sobre la espalda,
haciendo fuerza con los brazos y llamándome para que le ayudase a subir la cuesta. ¡Sasá! Me llamaba, porque yo le había dicho que ese era el diminutivo de mi nombre. En aquel momento, entorpecida por la parte de su cuerpo que le daba soltura en el mar, tenía el aspecto lastimoso de un animal herido, aspecto que la risa de sus ojos borraba inmediatamente. No comía más que cosas vivas. A veces la veía desgarrar con los dientes un pez plateado que aún se estremecía. La sangre le surcaba la barbilla y después de unos mordiscos arrojaba hacia atrás por encima del hombro el pez destrozado que se hundía en el agua manchándola de rojo, mientras Licea gritaba infantilmente limpiándose los dientes con la lengua. Una vez le di vino. No pudo beberlo en el vaso y tuve que echárselo en la palma de la mano. Y ella lo bebió, haciendo chasquear la lengua igual que los perros. Dijo que era bueno, pero después siempre lo rechazó. A veces traía ostras, mejillones, y mientras yo los abría con un cuchillo, ella los partía con una piedra y sorbía el molusco palpitante junto con partículas de conchas de las que no se preocupaba. Sí, Corbera. Era un animal, pero también era una inmortal. Y es una lástima que al hablar no pueda expresarse esta síntesis como ella lo expresaba con absoluta sencillez en su propio cuerpo. Al margen de todas las culturas, ignorante de toda sabiduría, desdeñosa de cualquier exigencia moral, Licea formaba parte del manantial de toda cultura, de toda sabiduría, de toda ética. Soy todo, decía, porque solo soy corriente de vida. Soy inmortal porque todas las muertes confluyen en mí y reunidas en mí se convierten nuevamente en vida, ya no individual y determinada, sino pánica y por consiguiente libre. Tú eres bello y joven. Deberías seguirme ahora al mar y te librarías de los dolores de la vejez. Yo te he amado, recuerda. Y cuando estés cansado, cuando ya no puedas más, no tendrás más que asomarte al mar y llamarme. Yo estaré siempre allí, porque estoy en todas partes. Y tu sed de sueño será saciada. Una vez me dijo, tengo que ir lejos, hasta donde sé que encontraré un regalo para ti. Cuando volvió, me trajo un hermoso ramo de coral purpúreo incrustado de conchas y de moho marino. Lo guardé mucho tiempo y todas las noches besaba aquellos lugares en donde sus dedos se habían posado. Un día una sirvienta me lo robó para regalárselo a su amante. Cuando lo pude recuperar en una joyería, lo compré. Y esa misma noche lo arrojé al río. Había pasado por demasiadas manos profanas. Aquellas semanas de pleno verano pasaron rápidas como una sola mañana. Después me di cuenta de que en realidad había vivido siglos. Aquella muchachita lasciva con su sola presencia había desarraigado creencias, había disipado metafísicas, me había enseñado el camino hacia verdaderos y eternos reposos, incluso hacia un ascetismo de vida, hecho no de renuncia, sino
de la imposibilidad de aceptar otros placeres inferiores. No seré yo quien desobedezca su llamado. No voy a rechazar esta especie de gracia pagana que me ha sido concedida. Aquel verano fue breve. Poco después del 20 de agosto se formaron las primeras tímidas nubes. En el horizonte lejano, lentos y mudos relampagueos se enlazaban unos con otros como los pensamientos de un dios. El humor de Ligeia palidecía, callaba, permanecía horas mirando el horizonte. Quiero quedarme aún contigo. Si ahora me marchase, mis compañeros del mar me retendrían. ¿Los oyes? Me llaman. Era verdad. A veces me parecía oír una nota diferente, más baja, entre el graznido agudo de las gaviotas. Hacen sonar sus conchas, llaman a Ligeia para la fiesta de la tempestad. Y la tempestad llegó al amanecer del día 25. Desde el escollo vimos acercarse el viento que revolvía las aguas lejanas. Cerca de nosotros, las olas color de plomo se hinchaban, grandes y perezosas. La ráfaga no tardó en alcanzarlos y el mar se rompió coronado de blancura. Adiós, Sasá, no olvidarás. Ligeia se lanzó al mar, pero no la vi caer. Fue como si se deshiciera en la espuma. El senador partió el día siguiente por la mañana. Al otro día llamaron al diario de Génova. Durante la noche el senador había caído al mar de la cubierta del Rex mientras navegaba hacia Nápoles. Y aunque se echaron botes inmediatamente al mar, su cuerpo no pudo ser encontrado. Una semana después se abrió su testamento. A Bettina, su sirvienta, le dejaba dinero de algunos padres. La biblioteca quedaba en herencia para la Universidad de Catania. Y en un codicilo de fecha reciente, a mí me dejaba la crátera griega con las figuras de las sirenas y la bellísima fotografía grande de la Corea de la Torres. En cuanto me los entregaron, los mandé a mi casa de Palermo. Después vino la guerra y mientras yo estaba en el frente, mi casa fue destruida. Cuando volví, la fotografía había sido cortada en tiras para servir de antorchas a los ladrones nocturnos.
la calle se había hecho pedazos. Todavía conservo uno de aquellos pedazos. Los libros que pertenecieron al senador fueron depositados en el sótano de la universidad. Pero como no hay fondos para las estanterías, se va a ocurrir no hay que tenerlo. ¿Todo el tiempo, Pepe? Todo el tiempo. Pero sí, me tembló un poco el pulso en un momento porque ya no estoy tan para esos trotes. Bueno. ¿En dónde está? En Brasil.